Muy bien, hermanos. Muy buenos días a los que no saludé. También un saludo grande a los hermanos de Zoom, de la iglesia allí, de otros lugares donde estamos reunidos, a la iglesia de Costa Rica, nuestra iglesia allí, que también esta mañana tendrá su reunión más tarde, a las 5 de la tarde de España, 10 horas de Costa Rica. Un feliz año para todos ustedes. Es un hermoso momento para comenzar el año rodeado de la palabra de Dios y rodeado de los hermanos, ¿no? Así que el primer culto del año a mí siempre me trae mucha alegría, mucho gozo, ¿no? Pensar en que hemos estado un año más y estamos todos juntos, ¿no? Estamos todos y la verdad que es una alegría. Y siempre, como dijimos el domingo pasado en la predicación, uno hace un examen de lo que ha pasado y se proyecta para este año, ¿no? Y yo decía que en el domingo pasado que muchas de las cosas, de la dinámica que podemos hacer para el año que viene, para que podamos pensar por nuestras vidas, del examen que podemos hacer nosotros mismos, de todas estas cosas, se resume, yo creo que en lo que vamos a hablar esta mañana. El texto que leí esta mañana es Romanos 11, versículos 33 al 36, y el texto que yo les puse como título a la prédica es hacer todo para la gloria de Dios. No creo que todo en la evaluación de lo que podemos haber hecho el año pasado y todo lo que significa que hagamos este año dará como resultado, o tendría que dar como resultado, que hemos vivido para la gloria de Dios, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito qué sería hacer todo para la gloria de Dios. Y vas a ver que hacer todo para la gloria de Dios no siempre significa que vas a entender todo lo que pasa, ¿no? Y es algo muy importante que tengamos en claro, que no vamos a entender todo lo que pasa en este año, que ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir. Pero aún mientras vayamos pasando este año, lo que ocurra, muchas de esas cosas tampoco vamos a entender por qué pasan, ¿no? Así que el texto es muy profundo. Espero poder ser claro esta mañana. La palabra de Dios dice allí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, iglesia. Ahora, esta doxología de Pablo, esto que Pablo está terminando de decir ahí en el capítulo 11, si te pones a leer lo que viene diciendo, ¿no?, dentro del mismo capítulo 11, vas a ver que es una explosión de la vida de Pablo en su mente, en su corazón, de entender que todo lo que venía explicando del capítulo 11, aún en el capítulo 9 y el 10, acerca de la salvación, acerca de por qué el pueblo judío, después por qué el pueblo gentil, después de todo un propósito y un diseño de Dios a través de la historia, dice Pablo: yo entiendo que esa sabiduría y la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, son inalcanzables. Pablo dice: yo te puedo explicar todo esto. Y en la iglesia esta hemos explicado la salvación, la soberanía, los atributos de Dios. Pero aún así nos quedamos cortitos de entender todo lo que Dios es. Ahora, quiero, para introducirnos, explicarte dos palabras importantes en este pasaje, que son la palabra, en el versículo mismo, el 33, ¿sí?, inescrutables e insondables. Insondables, ¿saben qué es una palabra que significa fuera de medida? O sea, una sonda es lo que se usa para poder alcanzar una medida. O sea, vos tirás una sonda y alcanza una medida. Decís: ah, mira, de esta distancia, de aquí hasta allá, o tiene tal profundidad, o tiene tal altura, ¿no? Se tira a veces con un láser, ¿no?, y se mide. La palabra aquí dice es insondable. Fíjate lo que dice: porque sus juicios son insondables. Allí la palabra, como te decía, insondables, ¿no?, es una palabra griega que es bastante larga. Anakeseraptus es la palabra que significa en griego, pero lo que quiero que entiendas es que significa privado. Esa palabra a en el original es privado. Y lo segundo, lo que quiere decir allí es éutanos, es fuera. O sea, fuera. Estamos privados, estamos
fuera de alcance, está lejos de lo que nosotros podemos llegar a entender y de medir esos juicios de Dios. El porqué de las cosas que Dios hace, ¿no? Literalmente es ininvestigable la palabra. Es ininvestigable. O sea, vamos a investigar a Dios, sí, vale, llegamos hasta aquí. Pero hay muchísimo más. Entonces, todo lo que vamos a ver esta mañana, que vamos a tratar de entender a Dios en muchas áreas de nuestra vida, van a ser ininvestigables para nosotros, van a ser difíciles de medir. No solamente difíciles de medir, sino imposibles de medir. Y ya vamos a ver por qué. Ahora también dice la palabra inescrutables. Es una palabra larga en el griego, es anesichastos, que significa que no puede ser marcado. Vos viste que decís, mirá, esta iglesia mide por esto, por esto, por esto. Bueno, con Dios no podés hacerlo. Dios no puede marcarse en tu mente. Cuando alguien dice, yo de Dios conozco todo, está mintiendo. Dios no puede ser marcado. ¿Y sabéis la idea que significa en el original? Es una huella. Que Dios no tiene huella. ¿Viste cuando vos ves, estás investigando, ¿no? Y querés seguir el rastro de un ave, ¿no? Cuando sos un cazador o de un mamífero, ¿no? Y ver, acá está, acá por aquí pasó el león. Es una huella, hay una marca, una forma. Con Dios no puedes hacer eso. Dios no tiene una forma que comienza acá y termina acá y podemos decir, ah, mira esta huella por la medida es un elefante, por la forma. ¿Por qué? Porque mide esto por esto. Es la forma. No, con Dios no puede ser así. Y eso es lo que Pablo explota diciendo a lo largo de todo lo que ha avanzado en el capítulo 9, 10 y 11 del mismo capítulo de Romanos. Dice Pablo, yo, a pesar de que te puedo explicar todo esto, hay cosas que no entiendo de Dios y que nunca podré entender de Dios. Ahora, estas son dos palabras que yo quería entenderlas principalmente porque estos juicios de Dios significan que son los propósitos de Dios. Cuando dice que Dios tiene los propósitos de Él son insondables, o sea que no se pueden medir, es que significa que no vas a alcanzar a comprender por qué de muchas cosas. Y cuando dice que son inescrutables sus caminos, esos son los métodos de Dios. ¿Por qué has llegado aquí? ¿Y cómo llegaste aquí? Analízalo. Y llega un punto que vas a decir, no sé por qué te vas. O sea, ¿por qué tomar la decisión de, por ejemplo, yo venir aquí? Sí, pero ¿cómo es que Dios hizo esto en mí? ¿Cómo es que yo llegué de Colombia? ¿Cómo llegué de Argentina? ¿Cómo es que pasó lo que pasó en mi infancia, en mi adolescencia? ¿Por qué me quedaron así mis padres? ¿Por qué ese camino en el cual estoy ahora? ¿Por qué ese es el método que usó Dios? Y no entiendo por qué lo hizo. Eso significa estas dos palabras, para entender lo que vamos a ver esta mañana, de que todo se hace para la gloria de Dios, aún lo que no puedo ni entender en sus propósitos, ni entender en sus métodos. Entonces, voy a desarrollar en dos puntos este mensaje, previo a esta introducción, es que los versículos 33 al 35 nos van a explicar acerca de nuestra limitación y el desarrollo de la fe. Nuestra limitación y el desarrollo de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo, como lo leemos otra vez, ojalá lo podamos aprender de memoria, querido hermano. Oh profundidad, las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. La sabiduría y la ciencia. Tenemos que reconocer, querido hermano, que no podemos conocer a Dios al 100%. Cabalmente no se puede conocer a Dios. Son insondables e inescrutables sus propósitos y sus métodos. Ahora, esto es muy importante entenderlo, ¿sabes por qué? Mira lo que acabo de decir, el por qué. Tú y yo vivimos preguntándole a Dios por qué. Vivimos preguntándole a un hermano por qué. Hacemos las cosas en el trabajo y le pedimos una explicación del por qué. A nuestras mujeres el por qué. Todos preguntamos un por qué. Para nosotros como humanos tenemos que tener una razón de todas las cosas. Y ahora, cuando decimos el por qué, es porque nosotros queremos intentar tener una respuesta a todo. Y eso no está mal. No quiero decir que esté mal que vos preguntes y que no puedas llegar a tener una respuesta para casi todas las cosas. El problema es que
nosotros como humanos queremos responder a todas las cosas. Y esa respuesta tiene que ser verdad para nosotros, ¿no? Y absoluta sobre todo. Pero acá Pablo nos está diciendo en su palabra que hay cosas en los propósitos de Dios en tu vida, en mi vida, y métodos de Dios en tu vida y en mi vida, que no tendremos respuestas porque son de Dios. Y es por eso que uno puede entender también a juzgar los métodos y los propósitos de Dios en el hermano, ni en los tiempos. Entonces, podemos opinar, podemos preguntar a Dios por qué me pasa esto, por qué, pero el método y el propósito de Dios a veces está escondido por un tiempo, mucho tiempo, o nunca lo sabremos hasta que no lleguemos a la presencia. Como dice Pablo también en su palabra, en la palabra de Dios, que dice, ahora vemos como por un espejo, pero cuando vayamos a su presencia, le veremos cara a cara, veremos cómo Él es Él, y nos veremos a nosotros como realmente somos. Entonces, lo que ahora conocemos, que puede ser mucho, lo que nosotros entendemos, puede ser mucho, pero aún no llegará a ser lo real, hasta que no estemos en su presencia. Así que, ¿qué nos espera este año, hermano? Por eso quería hablar de este año que comienza ahora al principio. ¿Qué nos esperará? No lo sabemos. No hay forma de saber lo que va a pasar este año. Cuando pasa esta última semana, antes de llegar al fin de año, ¿qué ocurre en la mayoría de las iglesias de falsa doctrina? Profecías. Profecías, y este año el Señor me dijo que va a ser el año de la cosecha, el año de la prosperidad, el año de la sanidad para el pueblo de Dios. Lo mismo decían hace 2 años atrás, antes de la pandemia. Y hay gente que todavía, al ver el fracaso, le sigue. Ahí te das cuenta que toda esa gente que le sigue, estos falsos maestros, no son inocentes. Porque si no, como en el Antiguo Testamento, digan que no se hace lo que hacían en el Antiguo Testamento con los falsos profetas, que lo apedreaban. Pero aún así ni siquiera lo cuestionan. ¿Por qué? Porque van tras su estómago, van tras sus placeres. Pero no quiero entrar en el tema de los falsos profetas. Quiero decirte que esta mañana sí te voy a dar una profecía bíblica. Dios seguirá siendo soberano en toda la creación y en todo lo creado. Eso es una profecía bíblica. Y es lo que va a ocurrir este año. Y tú y yo estamos inmersos en esa profecía. Y nosotros no sabemos lo que Dios ha hecho en su soberanía, con su propósito ni sus métodos en cuanto a mi vida. Sí puedo entender que me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. ¿Qué puedo entender? Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará mi corazón. ¿Qué puedo decir? Que en el que en mí está es mayor que en el mundo está. ¿Qué puedo decir? Que yo tengo poder para vencer el pecado. Que tengo muchas razones para entender propósitos y métodos, pero no de todos. Y esto, más allá de que te crea una incertidumbre, te debe crear una paz y una certeza y una convicción. Mientras más vos y yo dependamos de la soberanía de Dios, más tranquilo y en paz viviremos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entramos a manejar nuestra vida, a nuestro criterio, a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, es cuando tenemos más problemas. Dejemos que Dios sea Dios este año. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando yo digo, no quiero hacer esto, pero Dios me dice, tienes que hacerlo, deja ya de meter la mano en tu vida y decidir lo que tú quieres para tu vida. ¿Yo me equivoco? La Biblia dice que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué manejamos nuestra vida como nosotros queremos? Si no somos nuestros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que no sois vuestros, sino de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Entonces, cuando yo me refiero a que hacer todo para la gloria de Dios, cuando yo me refiero a que esta incertidumbre de lo que va a pasar en cuanto al propósito y al método de Dios en nuestra vida, lejos de crear una incertidumbre, nos tiene que crear descanso y paz. Ahora que comienza el año, que no sé lo que nos viene, pero lo que me viene, si yo dejo que Dios sea Dios en mi vida y dejo yo de manejar mi vida, traerá paz y bendición y confianza y certeza.
Y es ahí cuando mi vida va a dejar de desarrollar mi manera de pensar y va a crecer mi fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué viene este año? Ni sé. No lo sé. Pero creo en todo lo que Dios me dice que puede ser en su palabra, para mi vida. Es ahí cuando nuestra limitación y empieza el desarrollo de la fe. Hermano, este año seguirán las mismas preguntas de toda la vida. Los ateos nos siguen preguntando las mismas cosas. ¿Y por qué creó Dios a Satanás si sabía que iba a entrar en el mal e iba a pecar? No lo sé. ¿Y por qué nace un violador si Dios sabía y permite que nazca un violador sabiendo que iba a violar muchos niños? No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Es que desde el Edén queremos tener respuestas para todo y ser como Dios. Y hoy el ateo dice, yo no quiero seguir a Dios, ¿por qué? ¿Ves? No me puedes responder esa pregunta. Ese es mi Dios. Algunas personas, ¿saben qué hacen? Se van a otra religión. ¿Saben qué pasa? Me voy a ser budista. Voy a ser del Islam. Porque ahí yo encuentro todas las respuestas. ¿Sabes por qué encuentro todas las respuestas en el Islam y en el budismo o en el mormonismo? ¿Sabes por qué? Porque ese Dios de ellos cabe en un librito. El Dios que yo creo, no cabe en la palabra de Dios. Está por la palabra de Dios, por encima de su palabra. Es más grande que lo que Dios puede entender de su palabra. Por eso esos libritos entienden muchas de las cosas que le pasan a esas religiones. Porque su Dios cabe en un librito. Porque son finitos sus dioses. Yo tengo un Dios infinito. Entonces, hermano, cuando tú dices que eres seguidor de Cristo, ¿sabes qué estás diciendo? Soy un hombre con un montón de preguntas sin responder. Y espero que no busques a un pastor de este lado de la humanidad que tenga respuestas para todas las cosas. A ver, pastor, ¿me puedo casar con tal chica? No lo sé. Ese lo elegís vos, no te lo voy a elegir yo. Pero pastor, ¿qué puedo hacer con mi hijo que... Bueno, mirá, te doy lo que creo yo que dice, pero la decisión la tenés que tomar vos. ¿Cómo sabemos que nuestra mujer, la que escogimos para casarnos, era la voluntad de Dios? No lo sabíamos. Te metiste y ahora, bueno, aguantás hasta el final. Es hasta el final. Hasta el final luchando. Hasta el final peleando, hasta el final perdonando, hasta el final aguantando, hasta el final dando explicaciones, hasta el final. Pero son esas cosas que no sabemos, que no podemos dar una respuesta certera. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice que son así, y en esas decimos amén y ya está. Pero en las que Dios no da específicamente un patrón allí directo con un versículo que lo diga, es allí donde tomamos decisiones. Y por eso es cuando digo hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando tenemos que tomar decisiones. Y Dios no nos dice en un versículo, hacer tal cosa. Entonces, mira, ¿por qué? ¿Por qué creó Satanás? Tengo un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué eligió el pueblo judío sabiendo que después le iba a traicionar? Y después, en su plan, tiene a los gentiles. ¿Por qué no directamente eligió a los gentiles? Haber muerto tanta gente. ¿Por qué muere un niño de 6 meses? Con sus padres habiendo preparado el cuartito y todo pintadito. No lo sé. ¿Por qué nacen niños con síndrome de Down? No lo sé. Como tampoco sé por qué un hombre engaña a su mujer y es un adúltero. Porque no sé por qué tantas cosas que se me vienen a la memoria. ¿Por qué decimos que los creyentes, hablando del hombre, ¿no? ¿Por qué decimos los creyentes que amamos a Dios y venimos a la iglesia cuando se nos da la gana? ¿Por qué decimos que Dios es lo primero en nuestra vida y no pisamos alrededor de la nación? ¿Por qué no le servimos cuando decimos que Él es lo primero?
¿Por qué hacemos tantas cosas y decimos lo contrario? No lo sé. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no sé ni siquiera cómo y por qué hacen las cosas mis hermanos, ¿cómo voy a entender a Dios en todo lo que hace? No quiero hablar mal de los hermanos ni hacerte pensar en lo malo de nosotros solamente. Quiero hacerte entender que a Dios no le podemos conocer en sus propósitos y en sus métodos totalmente. Pero esto nos alivia la carga. Porque nos deja de lado ese intento de que comenzó en el Génesis de ser igual a Dios. Dejamos que Dios sea Dios, querido hermano. Mira lo que sigue diciendo el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Usted sabe lo que le pasó a Job un día, ¿no? Un hombre recto delante de Dios, pero le pasó muchísimas cosas. Llegó un momento que Job dijo, a ver Dios, como diciendo, si yo no estuviera cara a cara, quisiera hacerte un par de preguntas. A ver si yo te quiero decir algunas cosas. Y Dios dice, mira, antes que tú hables, yo voy a lo primero. Y le empieza a preguntar cosas a Job. ¿Tú sabes por qué el tiempo de las cabras montañesas se preñan y tienen lo que tienen? ¿Tú sabes por qué el sol se esconde como se esconde? ¿Tú sabes cuándo se deshiela el hielo, cuándo la nieve? Y empieza a hacerle preguntas y preguntas y preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Me cayó la boca. No te pregunto más. Ni siquiera puedo preguntarle a Dios. Y el versículo 1 de Isaías 40, mira lo que dice. Cuando tú te enfrentes ante estas situaciones que no comprendes, en Job capítulo 40, perdón, Isaías, en Job capítulo 40, mira lo que dice Job. ¿Se me ha perdido? Aquí estás. Mira lo que dice Job 40, versículo 1. Cuando tú intentes pedirle explicaciones a Dios en este año que comienza, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabio ponerte a pedirle explicaciones a Dios? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es una estupidez intentar contender con Dios, pedirle a Dios explicaciones de por qué hace lo que hace y de cómo lo hace. ¿Sabes por qué es estúpido? De parte tuya y mía. Porque aún Él explicándonos, no lo entenderíamos. Porque sus juicios son imposibles de alcanzar, imposibles de medir, imposibles de investigar, imposibles de darle forma. Pero sí tiene un propósito, pero sí tiene un método. Hoy estás aquí porque Él quiere que estés aquí. Él ha dispuesto que estés aquí y con un propósito. Y usó el método, un amigo, un familiar, 1000 métodos. La multiforme gracia de Dios de su pasaje, ¿no? Y en la multisabiduría de Dios dijo que este sería el método para que vos estés hoy escuchando la palabra de Dios. Así que sí hay propósito y sí hay método, pero nosotros no podemos decirle a Dios, ¿por qué lo hiciste así? ¿No te has puesto alguna vez en tu vida cuando estás pasando momentos difíciles decirle a Dios, a ver Dios, yo creo que conmigo te equivocaste, tendrías que haberme hecho así o puesto aquí, haberme dado esto? Dios dice, es estupidez. Pero el problema es que estas cosas creemos que las hacen los ateos.
Pero estas cosas no las hacen solo los ateos. Estas cosas también lo hacen algunos creyentes. De verdad quejándose por lo que Dios les permite vivir. ¿Y saben qué creo? Que no han escuchado el texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Sino conformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que seas capaces de comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando tengas que pedirle a Dios explicaciones, mejor no le pides explicaciones y di, Señor, gracias porque esto, que aunque no entiendo, es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para su propósito. Por propósito, Señor, ¿qué querés de mí? Ser conformado a la imagen de mi hijo. Pero Señor, pero este método, sí. Si mi hijo sufrió, que tú no vas a sufrir. Él fue hecho ofrenda por el pecado. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó el precio de nuestra justificación. Aún lo que tenemos es de gracia. No es lo que merecemos, querido hermano. Por más bueno que tú creas que eres, que soy, que hacemos para Dios, no es nada de lo que merecemos. El versículo, como dije recién que estábamos leyendo, ¿quién ha dado a Dios para que le dé primero? O sea, ¿qué le dimos a Dios para que Él nos retribuya? Para que toda la bendición que hoy tenemos vos y yo sea merecedora de nosotros. ¿Qué le dimos primero? ¿Sabes lo único que le dimos a Dios, querido hermano? Nuestro pecado, nuestra espalda. Cuando tú no tienes en claro estas cosas, terminas quizás el año pasado, como quizás alguno habrá terminado, diciéndole, Señor, otra vez tuve un año muy malo contigo. Otra vez fui desagradecido. Otra vez fui irresponsable. Otra vez no fui comprometido. Pero este año, Señor, te prometo, no prometas cosas. No prometas cosas, mejor avanza. Avanza en el conocimiento de Dios. ¿Sabes cómo se avanza en el conocimiento de Dios? Yendo a todos los institutos bíblicos, a los seminarios y a... No. El conocimiento de Dios, para ser sabio, se avanza en cuanto aprendes algo pequeñito, ponerlo en práctica. Eso es sabiduría. Poner en práctica el conocimiento. Pero no todo el conocimiento. Lo que sepas, aunque sea. No te pido que lo pongamos a todo en práctica, porque fallamos. Y pensando en esto de fallar, aunque me salió bien porque tenían ahí el nexo de decir la palabra falla, y no me acordaba, pero me salió. Cuando yo no entiendo todo el propósito de Dios, ni sus métodos, ¿saben qué va a ocurrir en nuestra vida? Fallar. Y los pastores nos encontramos con decisiones. A ver, a este hermano lo exhorto, lo disciplino, lo perdono, o lo echo de la iglesia, o lo entrego a Satanás. ¿Qué hago? No, mira, me voy a Mateo. Porque algún hermano, cuando yo, imagínate que me pongo en esa situación y alguien le digo, ¿qué hago? Y alguno que me va a decir, ora a Dios y busque su palabra. Amén. Vale, me pongo a orar y busco su palabra. Y busco Mateo capítulo 7 o capítulo 18. Y después de uno, personal, después con testigos, después de ir a la iglesia. Y si no, te lo por gentil y publicano. Pero después encuentro otro que si no se arrepiente, que lo entregue a Satanás. Pero después encuentro otro texto dentro del Evangelio que dice, 70 veces 7 lo debo perdonar. ¿Qué hago? Voy a fallar. Y cuando tome la decisión, algunos que van a decir, hiciste mal, pastor, no tenías que haber hecho eso, tenías que haberte basado en este texto. Y algunos otros me van a decir, como el hermano Dado, me va a decir, hiciste bien, Ariel, pusiste bien en práctica la palabra. ¿Y a qué hago? ¿Sabes qué me demuestran las dos cosas? Que yo, como no soy Dios, he fallado. Y los que me aconsejan no son Dios y van a fallar. Por eso están en desacuerdo uno y otro. Entonces, ¿qué hacemos con estas cosas? Hermanos, yo solamente quiero decirte que no estoy hablando de que porque no entendamos todas las cosas de Dios,
no podemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Hay cosas que son como son. Pastor, mira, me encanta esta chica. Quiero saber si me puedo poner de novio. ¿Es creyente? No, entonces no. Bueno, pastor, pero se puede convertir. ¿Pero no es creyente? Sí, entonces no. La Biblia dice, no unáis en yugo desigual. Voy a orar. Orar todo lo que quieras. Orar todo el año. Pero no va a venir una paloma y a decirte, ahora sí, ponte novio. Yo te autorizo. No, porque no es su palabra. No, pastor, pero ¿sabes que yo conozco a mi tía, a un amigo, a una tía, una abuelita, que se puso de novio y al final después se convirtió? ¿Vale? Esos son los propósitos y los métodos de Dios que yo no entiendo. Y que no lo sé. Pero son de Él. Los que a mí me dijo que eran, están acá. Y yo te puedo responder lo que entiendo. Lo que no te puedo entender, no te voy a responder. ¿Sabes por cuál es el problema de cuando nos vienen a preguntar cosas a los pastores? Es que después somos los responsables de lo que le decimos. El pastor me dijo que hiciera esto y mirá cómo me fue. Vale, ¿ves? Porque hay pastores que quieren saberlo todo y responder a todo como la palabra de Dios. No. Yo creo que a algunos Dios le he dicho, no lo sé. No es que sea perfecto, ¿eh? No es que ahora yo soy el modelo de haberlo hecho. No. Yo a veces he dicho, esto dice, y yo digo, ¡buah! ¿Te ha pasado estar a la mitad de algo que emprendiste y estar seguro de que eso era lo que tenías que hacer y a la mitad te das cuenta que me estoy metiendo en una que no era la voluntad de Dios? O hice esto y no era la voluntad de Dios. Y estaba convencidísimo que sí. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. Entonces, todas estas cosas, cuando decimos que quiero hacerlo para la gloria de Dios, tenemos que tener conciencia de que lo más importante es que nos aferremos a la palabra de Dios para no fallar tanto. Entonces, es distinto a decir, no sé, mira, yo hice esto, yo decidí esto para mí este año y que Dios siga mi plan. A decir, he orado y entiendo desde la palabra todo esto y en el camino fallar, tener algunos detalles, cambiar un poquito de dirección, hacer un pasito al costado, luego retomar, quedarme quieto, después avanzar. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero estás dentro de la voluntad de Dios. Porque el camino sabes, como dije el domingo pasado, lo importante es que vayas en la dirección correcta. Lo que puede pasar es que vayas muy despacio o más rápido. Pero que vayas en la dirección correcta. Por eso, hacer todo para la gloria de Dios. Pero entiende que podemos fallar. Entiende que no entendemos todas las cosas que Dios nos pone en su propósito ni en sus métodos. Y hay cosas que sí. Hermano, recuerden que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos todo para la gloria de Dios? Es que no vengas a excusar una práctica o una decisión que no está de acuerdo a toda la palabra de Dios con un versículo. Porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, hay algunos, llamémosle creyentes, que dicen, yo opino tal cosa, es mi opinión, ¿no? Y hacen lo que quieren. Y total, no hay un texto que me diga que no puedo hacerlo. ¿A dónde dice que no puedo tal cosa? No lo dice. Como tampoco dice que no te tomes cocaína. Y por eso lo hacemos. Entonces, cuando no entendemos todas las cosas, ni los propósitos de Dios, ni los métodos de Dios, para vivir para la gloria de Dios y hacer todo para la gloria de Dios, es que tenemos que sumar todo el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios para tomar una buena decisión. Y allí posiblemente no fallemos en todo el camino, pero en alguna parte fallaremos porque es nuestro pecado. Pero no podemos excusarnos porque la Biblia no diga tal cosa en un texto, pero el contexto de la palabra de Dios nos insta a hacer lo contrario de lo que a veces decidimos hacer. Por ejemplo, porque yo creo que a veces estoy mirando las caras y digan, sí, amén, pastor, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Te voy a poner un ejemplo.
Cuando alguien dice, yo no sirvo en la iglesia, yo no ofrendo en la iglesia, yo no me comprometo en la iglesia porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo sigo a Dios, no sigo a un pastor. No sé si es un texto bíblico o no. Está bueno, ¿no? Es un tipo sabio. No, ese hombre no lee bien la Biblia, interpreta mal ese texto. Y yo no quisiera estar en su lugar cuando esté delante de Dios y Dios le diga, ¿dónde llevaste la carga los unos a los otros? ¿Dónde quedó el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde quedó el mandamiento de poner dinero para que el evangelio crezca, para sostenerse a los misioneros, para sostener a los pastores, para que no tengan tu hermano ninguna necesidad? ¿Dónde vas a poner todos esos textos a aquel que dice, yo no confío en el hombre, por eso no hago nada? Ese texto, querido creyente, significa que tu sostén, que tu paz, que tu salvación, que tus fuerzas, no las puedes poner en un hombre. Ponlas en Dios. Pero no está hablando de que no nos sirvamos los unos a los otros, que no nos saludemos, que no nos amemos como Cristo nos amó. Cristo dice que Él nos amó y se entregó. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no te entregas a tu hermano? Tristemente, mal entendido, el pastor es el siervo de Dios. ¿Y tú qué eres? También siervo de Dios. También siervo de Dios. Igual que yo. Yo simplemente soy un hermano. Yo simplemente soy otra oveja. Así que estamos tan viciados de conceptos por los cuales nos dejan inertes, nos dejan ahí quietos. ¿Por qué? Porque creemos que con un versículo podemos excusar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de amor hacia Dios y hacia los demás. Y esto es lo que yo quisiera que este año cambiara en mi vida y en tu vida. Que hagamos todo para la gloria de Dios. Y eso no significa entenderlo todo. Justamente cuando no lo entiendo, uso la fe. Señor, es que no tengo muchas ganas. ¿Se predica la palabra ese día? Sí. Entonces ven, porque mi palabra no vuelve vacía. Y hará lo que yo quiero. Entonces, si viene la palabra de Dios, si va a estar la palabra de Dios, y vos no estás haciendo nada, ven a la iglesia, capacitate. Cuando haya estudio bíblico, no falte. Cuando haya reunión de oración, no falte. La Biblia dice orad sin cesar. Cuando haya que servir en la iglesia, hace falta cosas, ven. No, es que no quiero dejar un poco lo que mi vida, viste, liberal. Mira, es tan distinto ser libre en Cristo que ser liberal. No somos llamados a ser liberales, somos llamados a ser libres, porque ya somos libres, por medio de la palabra de Dios. Hoy hay iglesias aquí en España, sobre todo en España, más que en cualquier otro lugar, que son las iglesias progresistas o liberales. Y solamente voy a tocar un punto para que entiendas, de ambos, del hombre y la mujer. ¿Cómo me he visto? No, vos sabés que yo voy a una iglesia donde a mí me dejan ponerme un tajo, la mujer hasta aquí. Y en esa iglesia me dejan, por eso yo voy. Porque la iglesia donde estaba no me dejaban. Bien, yo solamente quiero decirte que la Biblia dice que debes vestirte pudorosamente y modestamente. Y eso no significa que te pongas un saco de patatas. Tienes que venir guapísima a la iglesia, hermosa la iglesia. Pero distinto es venirse así a ser sexy vestida. Pero no te da problema que en España y en muchos lugares hay iglesias donde te van a dejar con el tajo hasta aquí. Pero yo siempre te digo, en los prostíbulos las mujeres se visten de la misma forma y todas hacen lo mismo. Y no significa que esté bien. Hacer todo para la gloria de Dios significa que a veces tenés que ser de los menos. En la Biblia hay algún pasaje que diga que había multitudes o habla de remanente.
Remanente fiel. El remanente que es salvo. La Biblia dice en un pasaje que estrecho es el camino y angosta la puerta de los que se salvan. Pero ancho el camino y amplia la puerta de los que se pierden. Así que si tú te consideras eres de los pocos, da gloria a Dios que eres de los pocos. No te sientas intimidado por la multitud, por todo lo que hacen lo mismo. Justamente si eres de los pocos, sentiste muy privilegiado, porque has escogido el camino angosto, has escogido la puerta estrecha. Así que cuando te señalen, da gloria a Dios. Que te viste como una mujer pudorosa, hermosa, guapísima, pero no sensual, no sexy. Así vístete en tu casa para tu esposo. Y hazlo. Pero en la iglesia, que es la casa de Dios, donde Cristo es el centro, tienes que venir vestida pudorosa y con modestia. Los hombres igual. Tratan a las mujeres como a un vaso frágil. No eres el macho alfa, el gorila del lomo plateado. Eres un servidor. Eres un sacerdote. Eres un pastor. Eres un siervo. Ese es el que provee. Es el que cuida como el vaso frágil. Que si se cae se rompe. ¿Cuántos hombres hay que enferman a sus mujeres? Que no dejan que sus mujeres puedan crecer espiritualmente. Que no les ayudan a crecer. Y los hombres también se visten como las mujeres, ¿Le gusta alguien más chico el pantalón? Eres mi hermanita, me lo pongo igual. Total, es la moda, todos lo hacen. Hermanos, hacer todo para la gloria de Dios es la suma de la palabra. Es entender que no puedo excusar mi vida liberal con lo que significa ser libre en Cristo. Hermanos, ser libre en Cristo significa que he sido libertado de la esclavitud del pecado. Cuando uno es liberal, lo que hace es esclavizarse más al pecado. Porque das rienda suelta a lo que no te conviene y pasas a ser esclavo de ello. Así que cuando te consideras liberal, estás cada vez más embarrado en tu pecado. Porque recordemos que la Biblia lo dice claramente. Pablo lo dice: yo soy vendido al pecado. Tu carne no va a tirar para Dios, va a tirar para el enemigo, va a tirar para este mundo. Hoy este mundo intenta hacer todo en contra de Dios y separado de Dios. Hoy las hembritas dicen: vamos a crear una fuente de fluidos para que podamos quedar embarazadas sin los hombres no lo necesitamos más. Y seguimos hombres pensando que la mujer es como en la época de las películas que veíamos cuando éramos chiquitos, agarrar las pelas así arrastrando al aire con un mazo, ¿viste? Tipo cavernícola. Eso no es sujeción, y eso no es sometimiento, y eso es autoridad. Ni eso es ser cabeza. Entonces, tenemos muchos conceptos de este mundo que nos están intoxicando. Hoy el mundo intenta y arrastrar a la iglesia a que acepte la sopa de letra, ¿no? Los LG y la sopa de letra a la iglesia. No lo puedo decir porque si no me van a cortar el video. El aborto, la vacuna, hablar mal de ellos, o sea, toda la conspiración, todo lo que quieras hablar, ahora no lo puedes hacer. Este mundo quiere callar la palabra de Dios. El matrimonio hoy no es lo que Dios dice, es cualquier otra cosa. Y lo que pasa es que hay muchos en la iglesia que están dejándose intoxicar, y para muchos ya, mientras sea amor, cuidado. El liberalismo te va a llevar a embarrarte y esclavizarte en el pecado, distinto a que uno es libre en Cristo y vence el pecado. Hacer todo para la gloria de Dios. Y vamos a terminar con lo que dice el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando dice el hermano, porque de Él, ¿sabes qué está diciendo? El origen, la fuente de todo es Él.
Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué vivir para la gloria de Dios? Porque el origen, porque la fuente de todo lo que ha sido hecho, o sea, tú, yo y todo lo hecho, es Él. También lo dice 1 Corintios 8:6, el que lo quiera anotar allí, también lo dice ese mismo pasaje. Cuando dice la palabra de Dios allí, y por Él, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18, para que podamos entender mejor ese concepto. Fíjate lo que dice allí, Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En Él todas las cosas subsisten. Cristo es la fuente, el origen, pero también es lo que sustenta y mantiene todo lo creado. Y eso te incluye a vos y a mí. Y dice, y para Él. Cuando dice para, en la palabra de Dios, siempre te va a llevar a un propósito, a una meta. Entonces, con el pasaje que tenemos allí en Romanos, dice, porque el origen y la fuente es Él, y porque Él mantiene y sustenta todas las cosas, y todo lo que ha sido creado es para Él. El propósito es glorificar a Dios. El propósito es que seamos suyos. Y 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Sea que comamos, sea que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Esta es la forma de vivir este año que comienza, querido hermano. No entendiéndolo todo, entendiendo que vamos a fallar, pero si Él es mi origen, si Él es el que me sostiene y voy a vivir para Él, tendré menos posibilidades de fallar este año, de poder honrarle, de vivir para su gloria. Y recordar, la suma de la verdad, la suma de su palabra es la verdad. No excuses tu vida cristiana de reserva, de frialdad, de inactitud, de falta de compromiso con algún versículo. Porque ese mismo versículo, que seguramente está mal entendido, tendrás que explicárselo a Dios cuando estés delante de Él. Y creo que Dios te va a explicar cómo es ese versículo. Así que no excusemos nuestra vida de irresponsabilidad, que ya pasó, estamos en un año nuevo, que esta es una oportunidad nueva para poder comenzar a vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver. Señor Dios, te agradezco este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, porque nos das oportunidad cada día de nuestra vida para poder vivir para tu gloria, Señor. Nada de lo que tenemos lo merecemos, nada de lo que podamos hacer aún significaría un mérito para estar delante de ti, porque tú en esa cruz perdonaste todos nuestros pecados. Gracias porque borraste la iniquidad de nuestras vidas. Señor, solo nos queda vivir para ti. Vivir predicando tu palabra para que otros puedan vivir en esta plenitud que podemos vivir contigo, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos una guía, el manual para vivir aquí, Señor. Pero aún así, no podemos llegar a conocerte en profundidad, Señor. Tú, Señor, te has reservado el hecho de que estemos delante de ti algún día y podamos conocerte cara a cara.
Señor, pero mientras estamos aquí, yo te ruego por mis hermanos de la iglesia y por mi vida, para que cuando la lógica no funcione, podamos entender por medio de la fe tus propósitos y tus métodos. Señor, gracias porque aún la fe es dada por ti. Es por eso que todo es por ti y para ti. En tu nombre, Señor Jesús, gracias. Amén.